Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. En este día estamos aprendiendo juntos sobre la Lección Divina, que es la lectura creyente de la Palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Hago énfasis ahorita en transformarnos porque estamos en el punto de la conversión continua, conversión y transformación. Y de hecho, a través de la Lección Divina podemos ir logrando esta transformación, este ser de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la imagen de Dios, y nosotros ser esa imagen, esa representación. Bueno, lectura creyente de la Palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él, Y tenemos que, primero, pues hay que invocar al Espíritu Santo. Después, ya que lo dejamos tomar el control de nuestra vida, hacemos lo que es la lectura del texto, después meditamos el texto, después oramos con el texto, después contemplamos y después, el sexto paso, un compromiso, una acción. ¿A qué me compromete la palabra de Dios? Estamos en el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo, o sea, dejar que Él nos dirija. Pero para dejar que Él nos dirija necesitamos una serie de elementos que son necesarios y que podemos nosotros ir creciendo. ¿Cuáles son estos elementos? Primero es fe y apertura. Segundo elemento, pureza de corazón. Tercer elemento, desprendimiento y docilidad. Cuarto elemento, espíritu de oración, que ya terminamos. Quinto es conversión continua, que es en el que estamos, y el otro es comunión con la iglesia. Ahora bien, cuando nosotros entendamos la importancia de esto, podremos no solamente para la Lección Divina, sino para nuestra vida espiritual, para nuestra santificación y para poder llevar a cabo el plan de Dios en nuestras vidas, pues es necesario que tengamos esta conversión continua, pues este proceso necesario en nuestra vida. Y es ahí, veíamos y hablábamos en esta conversión, que es una transformación, la transformación de nuestro ser en el plan de Dios. Y hablábamos, si se acuerdan la vez pasada, de cómo hay algunas personas, hablando como si fuera un avión, que despegan con la emoción, y en la emoción se llevan a decir, wow, esto es la fe, esto es mi relación con Dios, ¿sí? Que van a tener deseo, pues esta fuerza por ser diferentes, por vivir. Y decíamos que esto se da normalmente en una experiencia primera de encuentro, de emoción, y que no es mala. Y desgraciadamente cuando se acaba la emoción, aterrizan como guajolotes, aterrizan de esta manera que obviamente daña completamente a cada uno de nosotros. Y bueno, entonces estábamos viendo pues estos aspectos muy prácticos, muy objetivos sobre lo que debe de ser en la vida de cada uno de nosotros, pues esta manifestación, esta fuerza, este motor o esta gasolina que nos va a llevar precisamente a podernos mantener continuamente en el aire, o sea, en una transformación, en ser diferentes, en ser mejores. Y obviamente, pero como desgraciadamente esta energía del sentimiento, de la emoción se agota fácilmente, pues decíamos, no hay que irnos muy lejos, el matrimonio. El matrimonio es muy emocional, muy bonito, pero cuando se acaba la emoción
y vivir con aquella persona que no es el príncipe azul ni la princesa, sino un sapo y una rana, pues te das cuenta que la emoción no es suficiente, tiene que haber algo más. Por eso muchos matrimonios entran en crisis que se resuelven o se viven de una manera diferente, ¿no? Algunos, como antiguamente, algunos soportaban, ¿no? Pues eso es lo que me tocó. Pero son personas que se amargan, son personas, la clásica mujer abnegada, callada, sumisa, pero amargada o llena de dolor o llena de amargura, que la sabe disimular muy bien y ya cuando se muere el viejo, eso saca toda esa situación. O aquellas personas, porque también hay hombres que les toca una situación así, ¿no? Pero aquellas parejas en las cuales, pues sabes que yo no voy a aguantar esto a la fregada. O hay pleito continuo, ¿no? Una lucha continua por el poder. Pero cuando pasamos de esa emoción o empezamos la relación no fundamentado en una emoción, sino en nuestra experiencia de Dios, podemos tener más herramientas para poder llevar a cabo esa labor tan increíble, tan maravillosa como es la familia, como es el matrimonio, y que a veces uno quiere salir corriendo, y pues yo no me voy muy lejos. La vida consagrada, la vida sacerdotal es igual. Ay, es que es tan bonito celebrar misa, ay, es que es tan bonito visitar enfermos, es que es tan bonito ayudar a la gente. Pero llega un momento en que ese sentimiento bonito desaparece, y si no hay algo más que sentimiento, pues cualquier vocación al matrimonio, a la vida sacerdotal, a cualquier acción que se realice en una carrera, ¿no? Es que ya no me gusta, es que ya no siento igual, y pues estamos acostumbrados a satisfacer lo que sentimos, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema. Bueno, pues en la vida espiritual, desgraciadamente, decíamos, cuando una persona no tiene un razonamiento, un proceso ya más de conocimiento de su relación con Dios, y que implica cuál es el objetivo. Es como, ay, entré a trabajar a esta empresa, me encanta, y le echas muchas ganas, pero nunca te metiste a conocer sus objetivos, cómo se trabaja, cómo se realizan las cosas. Pues obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Pues llega un momento o que te corren o que renuncias, porque a lo mejor los objetivos o la meta del ¿cómo se llama?, de la empresa, pues va en contra de lo que tú piensas, ¿no? O al revés, la empresa dice, sabes que no me sirves, no estás entendiendo, no estás... Claro, es difícil que una empresa te contrate si tú no estás de acuerdo con sus objetivos, pero estoy haciendo una comparación de todos estos elementos que están ahí latentes y que no se puede evitar. Bueno, entonces hablamos pues de esta situación y que es necesaria. Y obviamente cuando hablábamos de esta transformación, decíamos que necesitábamos añadir un conocimiento, la razón, el entendimiento del por qué. Y también mencionábamos que antiguamente la gente no entendía mucho su fe, pero la vivía, o sea, no había cuestión, simplemente esto me pide Dios y lo hago y ya, me quito de cosas. Claro, ahora son tiempos diferentes y hay que profundizar en el conocimiento de esta fe. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas cosas contrarias a ella, como puede ser pues otras religiones, como puede ser el materialismo, el hedonismo, el existencialismo, todos esos elementos que atacan continuamente. Es el placer por el placer, ¿sí? El mundo hedonista. Si a ti te gusta y te hace sentir bien, hazlo, ¿ok? Y ahorita me estaban compartiendo una persona, tengo un chat con personas de España y de otros países que les mando algún material de las prédicas. Me están mandando un video en España de que un papá pudo lograr que en su escuela no se metiera la cuestión de la ideología del género. Y que, o sea, como lo plantean, está horrible, ¿no? Porque es una situación en la cual, obviamente, quien va a dar esta materia van a ser homosexuales, lesbianas y gays, para que lo vivan más así intensamente, y que van a jugar a que ahora tú vas a ser niña,
y te vas a vestir como niña y vas a caminar como niña, al niño y a la niña, ¿para qué? Para que jueguen a esa situación, asegurando que el 50% de los niños son o homosexuales o bisexuales o transexuales u otras cosas. Entonces, dejarlos libres, o sea, dejar que es precisamente, obviamente, si nosotros queremos vivir con la razón, con los elementos de nuestra fe, choca. Y por eso hay que hacer un lado de la iglesia, hay que atacar todo lo que sean valores universales. ¿Por qué? Porque está en contra de este mundo materialista, que es ¿cómo decía? La cultura de la muerte que mencionaba Juan Pablo II. ¿Se acuerdan? Vimos el programa pasado, el video de San Juan Pablo, ¿no? Increíble, hombre, y cómo pues tenía esa fuerza. Pero hay gente que, padre, es que yo quiero, pero carecen de entendimiento. Y luego, aquí es donde entramos nosotros. Si nosotros como pastores no enseñamos a entender, a comprender, pues la gente, pues aunque tenga ganas, pues ni picha, ni cacha, ni dejan batear, como dicen en mi tierra. Entonces es necesario para que nosotros podernos elevar, y cuando decimos elevar no significa alejarte de esta realidad, alejarte de este mundo y dejar de ser tú, simplemente que sabemos a dónde vamos, qué es lo que debemos hacer, nos mantenemos firmes en nuestra experiencia con Dios. Y obviamente para poder hacerlo. Entonces decíamos, se elevaban y algunos aterrizaban, pero feo. Otros se elevaban y sí aterrizaban, pero les gustaba más y se quedaban bien cimentados en la tierra, que es aquellas personas que les decía, tienen su conversión inicial, muy bonito, pero ya después se alejan y se aterrizan más en cosas temporales, en cosas del mundo que no va a ser nada fácil. Y obviamente hay quienes, y con esto terminamos la vez pasada, se quedan en esa espiritualidad, en esa entrega. Y yo por eso usaba el ejemplo de San Juan Pablo II, que a mí en lo personal pues marcó mi vida. Yo creo que mi vocación empezó ahí con San Juan Pablo, pero yo ni en cuenta, ¿no? O sea, o sea, un maestro me enseñaba algo muy interesante. Todo buen cristiano tiene que aprender a ver los puntos de su vida, irlos juntando. Para los que ya estamos ruquitos, había unos juegos en las cajas de cereales donde venían números y tú unías los números y te salía una carita, un dibujo, ¿sí? Me acuerdo que incluso les llamaban, habían cuadernitos mágicos, donde a veces tú iluminabas así y salía una imagen, algo así. Bueno, estoy hablando de mis tiempos, ustedes todavía estaban muy chiquitas. Entonces sí están viejitas, sí están viejitas como yo. El caso es cuando un cristiano aprende a ver todos los puntos de su vida, lo bueno y lo malo, puede ver la presencia de Dios. Esa es una espiritualidad que te permite sentir y descubrir, ok, si en los momentos más difíciles de mi vida y dolorosos Dios estuvo conmigo, pues no me va a abandonar ahora. Pero si una persona no descubre esto, obviamente cuando tenga esas situaciones, pues va a caer en crisis, es decir, no, pues voy a buscar por otro lado a Dios, o algo que me dé seguridad porque Dios no está, como esa famosa pensamiento, ¿no? Que tuvo un sueño que iba por la playa, veía 2 pares de huellas, y unas veces pues, nada más un par de huellas, y viendo en su vida, dice, son los momentos más difíciles. Señor, tú dijiste que ibas a caminar conmigo, ¿por qué me dejaste solo? Es que yo te iba cargando, sonso. Bueno, no dijo así, pero para que entiendas, pues, por eso es necesario, es comprensible cuando nosotros seamos portadores de paz, portadores de serenidad, portadores de la gracia de Dios, del amor de Dios. Qué hermoso poder ser portador a otros. Y lo interesante es que no te vas a dar cuenta de que, ay, si yo traigo la luz, amén. A diferencia de todas estas corrientes New Age y esotéricas, o Hare Krishnas, o todo esto, en donde o Lima Lama o Lama Lama o todos los lamas que hay y todas estas corrientes del yoga,
se jactan de, es que hay paz y yo tengo paz y que quién sabe qué y que buscan esta paz. El santo no hace alarde, ni anda diciendo, ni se da cuenta, pero es portador de paz. Porque en la vida de santidad la gloria es a Dios, la gloria es a Dios, no es a uno mismo. Esa es la gran diferencia. En el otro, hay personas que son muy sabias y que tienen una espiritualidad, pero sin Dios. Hablábamos, creo que a ustedes sí les tocó, no hablábamos de los tres niveles, que es aquella que se basa en los sentimientos, una vida temporal, la espiritualidad y la vida celestial. ¿Sí se acuerdan, no? Pues ni modo, ahí se quedan. No lo vimos aquí, sino en una misa. En una misa hablamos de los tres niveles. La vida temporal o la vida humana, que es la que todos vivimos, que está basada en satisfacer nuestras necesidades. Y que esto, pues todos la tenemos que vivir. No podemos, ¿cómo se llama?, dejarla, porque si no satisfacemos el comer, el dormir, el tomar agua, que es lo básico, nos morimos, ¿sí? Y es esa experiencia que todos tenemos. El problema es cuando la persona se queda atorada, ¿sí? Que queda atorada, y es cuando caemos, por ejemplo, en los pecados capitales. Aquí la gula, la pereza, lujuria, soberbia, avaricia, envidia, ¿sí? O sea, los 7 pecados capitales, que son realidades que nos afectan. Pero también tenemos, pues a veces, en esa realidad temporal o humana, pues los sentimientos, ¿no? Que son los que peligrosamente en la vida espiritual se utilizan mucho. Donde, ay, es que aquí me gusta porque se siente tan bonito. Se siente una paz. Y sí, a mí me gustaría ir un día de retiro a por ejemplo, a la Cartuja, allá en España, o allá en Europa. Son conventos en medio del bosque, en silencio, y ya tengo algunos conocidos que han ido y dicen que es, wow, lo máximo. Sí, como retiro está bien, pero quererte quedar en un ambiente así, pues que menos que seas monje, ¿no? Pero ni aún así. Pues aquí miren, y con toda esa paz y ese clima tan bonito, ¿sí? Tanta tierra, tanto sol. Bueno, es esa situación en la cual tenemos que vivir en este mundo, pero no quedarnos atorados aquí. Cuando el mundo nos atrapa, es cuando caemos ya en lo que se llaman vicios. El vicio del internet, el vicio del sexo, el vicio del trabajo, el vicio de los sentimientos mal manejados, que es la envidia, el odio, los celos, la inseguridad, el miedo, y se quedan completamente atorados ahí. Bueno, todos tenemos que estar enfrentando día con día esta situación de vida. Luego vamos al segundo nivel, la vida espiritual, en donde el hombre descubre que no solamente es los sentimientos, que no solamente es la cuestión biológica, sino que hay algo en su ser, que es el alma o es el espíritu, y que empieza a querer satisfacer, quiere empezar a, ¿cómo se llama?, a poderse llenar, a poder experimentar, pues todos esos elementos que son manifiestos, en la vida del hombre, y que es, pues, el hambre de lo espiritual. Aquí, ¿cuál es el problema? Es una etapa, en las 3 etapas el cristiano tiene que aprender a vivirlas. El problema aquí de la vida espiritual es cuando nos enfrentamos a todas estas corrientes espirituales, antiguas y nuevas. Por ejemplo, la nueva bueno, no tan nueva, pero de la Guerra de las Galaxias. Hay una religión que le llama la fuerza, porque la película de la Guerra de las Galaxias habla de un panteísmo. El panteísmo, pantos, todo, teos, Dios, o sea, todo es Dios. Y en la película, que a mí me encantan las películas de Star Wars, la vi desde chiquito, habla de esto, la fuerza que está en la piedra, siente la fuerza. Y tú eres parte de la fuerza. Y cuando te mueres, te unes a toda esa fuerza. O sea, es un Dios, entre comillas, pero impersonal. Esta es una espiritualidad. El Hare Krishna, los Lima Lama, los budistas, es una espiritualidad.
Entonces, como mucha gente está descubriendo esto y necesitan de esto, encuentran y dicen, wow, esto es lo máximo. Y empiezan a quedarse en elementos tan importantes de situaciones que sí llenan el alma, sí los hacen sentir bien. Hay un movimiento espiritual y físico en la China, el Honyo, no me acuerdo, que es una serie de movimientos que empezaba para como encontrar la paz, encontrar la tranquilidad. Ha sido un movimiento que ya ha salido de China. Al principio el gobierno de China lo aceptaba, porque no había, pero cuando vio que daba una espiritualidad y una fuerza interior, empezó a perseguirlas. Entonces en China se persigue las religiones que no vayan de acuerdo al sistema. Yo no sé si ustedes sepan, pero en China hay una iglesia católica nacionalista china, donde el gobierno maneja a los obispos, a los sacerdotes. A mí me tocó conocer 2 chinitos cuando fui a México a prepararme para mi examen de teología, que uno lo pasé, pero el otro no lo presenté, y había 2 chinos. Uno era de la iglesia que pertenece al Vaticano, o sea, que está unida al Papa y que es perseguida, y estaba otro que es de la iglesia nacionalista china, católica, ¿sí? Y que algún tiempo Calles, presidente Calles aquí en México, quiso hacer así como control de la iglesia. Incluso hay en México una iglesia católica mexicana, pero no es unida al Papa. Y sí, pues sí, no, ni siquiera son católicos ni nada, pero se hacen llamar así. Y a mí me ha tocado de que, por ejemplo, en épocas de navideñas, que quieren una misa y ahí van estos pseudo sacerdotes, se presentan como católicos, les celebran misas en los talleres, en las fábricas, y pues obviamente, pues vénganos tu reino, ¿no? Cuando la iglesia católica, unida al Papa, la iglesia católica, pues no nos permite celebrar misa que no sea en un templo. Que no sea en un templo, a menos que haya un permiso especial por parte del obispo del lugar. Bueno, el caso es que esta vida espiritual, todos tenemos hambre. Y ahí es donde entran todas las religiones. Y donde entran situaciones donde dices, qué bonito se siente. Porque me da paz, me da fuerza, me da armonía con todo. Y tú los puedes ver y son personas espirituales. Y hasta transmiten esa paz. Dicen, qué bonito. Gente que ha tenido la oportunidad de conocer a este señor Lima Lama, dicen que, wow, lo máximo. Es un hombre que transmite esa paz. Y yo no lo conozco, pero puede ser seguramente que sí. O personas que practican la yoga y que caen en niveles así de, es que con esto me alimenta el alma. Y como en la vida física, en la vida humana, en la vida terrena, pues hay alimento muy bueno, pero también hay alimento chatarra o cancerígeno, ¿no? En la vida espiritual es exactamente. Incluso, pues podemos irnos a situaciones de tipo de la Santa Muerte, la santería, el cumbanda, macumba, candombe. ¿Eso qué son? Bueno, pues son religiones o son cuestiones esotéricas o satánicas que la gente acude. Sí, y tú puedes ver gente que tiene su imagen de la Virgencita de Guadalupe y su imagen de San Martín Valverde, el santo patrono de los narcotraficantes, que ni siquiera es santo, y bueno, o la Santa Muerte. Y desgraciadamente ahí es donde mucha gente se pierde. Entonces todas estas corrientes espirituales, algunas no son satánicas, pero desgraciadamente no cumplen con el tercer requisito, la vida celestial. ¿Y cuál es esta vida celestial? Va a consistir en aquellas personas que van a hacer precisamente lo que están haciendo en su vida temporal y en su vida espiritual, pero con un objetivo, darle gloria a Dios. Y recordando que es darle gloria a Dios, ganar almas para Él, cumplir el cometido para llegar un día a la presencia del único Dios verdadero.
Esto, obviamente, cuando entendemos de que hay personas que se quedan atoradas en una vida espiritual porque sienten bonito, porque les trae paz, qué bueno, pero no vas a alcanzar el objetivo, que es ganar almas. Porque, ¿cuál sería la diferencia aquí? Una de las diferencias es que la persona que tiene una espiritualidad, pues puede enfrentar problemas y dificultades, o trata de huir de ellas para que pues no te afecte, tú tranquilo con tu karma, con tu esencia espiritual y tienes esa paz. El cristiano comprometido que quiere vivir una vida celestial, o sea, que quiere estar consciente de que para ganar almas hay que partirse el alma, hay que ofrecer sacrificios, porque vale la pena la meta, va a ser muy diferente. Pero cuando no es así, pues terminamos así como que, desgraciadamente, católicos practicando el Reiki, católicos que es que esta técnica me ayuda, y ahí es cuando mucha gente mezcla la gimnasia con la magnesia, dicen vulgarmente. O sea, sacerdotes o personas que empiezan a mezclar corrientes de otros para ayudarle al cristianismo, porque realmente pues no está funcionando. Oye, tiene 21 siglos, si tú le quieres ayudar, pues dicen, más ayuda el que no estorba, ¿no? Sí, dice así, ¿no? Más ayuda el que no estorba. ¿Por qué? Porque hay corrientes dentro de la Iglesia Católica que creen que es necesario hacer algo. Por ejemplo, esta experiencia de lo que es la vida, pues donde hay, puede ser en cualquier momento de la historia de la iglesia, ¿no? La renovación, los de la vela perpetua, los de adoradores nocturnos, que son maneras de poder acercarnos a Dios. Pero cuando le empezamos a meter cosas que ya no son de Dios, o que son de una espiritualidad no cristiana, pues decimos, espérate, no hay necesidad. Yo creo que sí se los compartía en el programa anterior de lo que nosotros hacíamos aquí, las vigilias de adoración, las danzas y todo, y los jóvenes nada más sabían que era vigilia y venían, y nos empezábamos a danzar y se llenaba la iglesia, todo el mundo danzando. Empezamos con un momento de adoración, eso como hormiguitas saliendo. ¿Por qué? Porque afuera había comida, entonces ya cuando estaba la adoración se salían. Y bueno, pues decíamos, bueno, hay que, de alguna manera los jalamos, pero desgraciadamente no se lograba mucho. Y pues después al padre, pues ya, ok, nos vamos a lo tridentino, ¿no? Que es muy hermosa la misa tridentina. Y ahorita pues ya ni la renovación ni lo tridentino. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que yo quiero decir es que cuando tú vives tu vida espiritual desde esta vida celestial, o sea, con esta conciencia, le llamo vida celestial con la idea de que nuestra meta es el cielo, es la vida eterna, es estar con Dios. Las otras espiritualidades también dicen que te unen a Dios, ¿sí? Todas, de alguna manera, ¿no? Dicen que unen con Dios y que quién sabe qué, como el panteísmo, como la guerra de las galaxias, la fuerza te une con Dios, en armonía con la naturaleza, en armonía, pero no con Dios único y verdadero, con el único Dios verdadero que es uno y tres, ¿sí? La Santísima Trinidad. Y esto obviamente es precisamente una de las cosas que no podemos nosotros pasar de largo, no podemos dejar de, ¿cómo se llama?, con esta situación de dejarnos envolver. Tenemos que ser muy celosos. Por eso, una de las, ¿cómo se llama? Vamos a ir entendiendo la necesidad de las personas de ir conociendo nuestra fe, de ir enseñando, que se enamoren de su Dios, que se enamoren de su fe. Porque hay una frase que dice, ¿no? Católico ignorante, seguro protestante. Y ahí es donde dices, pues, no podemos hacer esto. Entonces, dicho esto, es importante
Por eso lo que es la conversión continua. En la conversión continua podríamos decir que empezamos por conocer y reconocer mi cuestión temporal y humana, mis afectos, mis necesidades fisiológicas, mis necesidades sentimentales, mis necesidades mentales, o sea, todo lo que es temporal, todo aquello de lo cual está ahí que nosotros tenemos que hacer conciencia todos los días. Y como cristianos no podemos nosotros ignorarlos. ¿Sí? A veces tenemos que aprender, pues que tenemos, por ejemplo, ejercicios místicos, el ayuno, el sacrificio, el ofrecimiento. De alguna manera, y la Biblia dice, es tratar de someter la bestia, o sea, el cuerpo. Tuve un novicio que en paz descanse, se salió y se casó. Y después, bueno, el Señor lo llamó a su presencia. ¿Cómo se llama? Me acuerdo que cuando yo los levantaba en la mañana con el ángelus, y se tenían que levantar, y él empezaba, levántate bestia, no quiero. Y él mismo se contestaba, levántate bestia, no quiero, no quiero, no quiero. O sea, como diciéndole al cuerpo, levántate, y el cuerpo decía, no quiero, no quiero. Y pues todos nos daba risa, ¿no? Pero porque lo hacía muy simpático. Levántate bestia, que no quiero, déjame dormir. Y así, déjame descansar. Y es la lucha pues, que tenemos, ¿no? Así en la mañana, dices, como que levantes así el ojo y dices, ay, no, 5 minutos más. Esa trampa que hacemos todos, ¿no? Bueno, hay 5 minutos más. O te despiertas 5 minutos antes para sentirse, fíjense, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Hasta dónde llega el engaño? ¿Hasta dónde llega la estupidez? ¿Y hasta dónde llega la ignorancia de creer que no sería más fácil que durmieras de corrido y que no detuvieras tu sueño 5 minutos, media hora antes para decir, tengo media hora más? Se siente rico, pero no es saludable. O sea, vemos la diferencia, ¿no? O sea, lo lógico sería dormir las horas que vas a dormir, el tiempo de corrido ya, o sea, me voy a levantar a esta hora y ya. Pero, ¿qué estás haciendo? Te estás drogando. Es una droga para sentirte que dormiste más. Puede ser que estés cansadísimo, pero tú dices, sí, dormí más, qué rico. Pero, pues, o sea, tu cuerpo tarde o temprano rebuzna. ¿Por qué? Porque lo estás engañando. Ok. Bueno, el caso es que en la vida espiritual, digo, en la vida de fe, estamos hablando de la conversión, tenemos que empezar a reconocer esta realidad temporal, necesaria, humana, y pues dentro de la fe católica tenemos momentos donde nos motivan a la Cuaresma, ¿no? Pero yo siempre le digo a la gente, no solamente es en la Cuaresma, aquí también, estamos en tiempo ordinario, estamos en Navidad, hay que seguir controlando, porque ya lo que hiciste en la Cuaresma, pues ya lo controlé, ya fueron 40 días en donde dejé de comer carne, y al pasar te atascas con todo, no comí chocolate, ya pasó y te atascas con todo el chocolate, no tomé, pero ya qué tal que pasó, te emborrachas. ¿Ya les dio frío? No, sí sirve que no se duermen. Si quieres quitarle, Beto, si no se me van a dormir. Bueno, el caso es que esa es la cuestión. El cristiano tiene que reconocer esto, sentir y descubrir todo lo que lo satisface, todo lo que le gusta, y de todo esto lo que es bueno y lo que es malo. Incluso de lo que es bueno, saber decir no, para que cuando venga lo malo, decir no. Yo le digo a la gente que es el ayuno, es el entrenamiento de tu voluntad para poder vencer las apetencias. Porque una de las cosas más ricas que tenemos es comer. Si tú aprendes a ayunar y mortificas tu cuerpo, ¿es para qué? Para que cuando venga lo que también te gusta, pero que es malo, poder decir no. Pero es una disciplina, cosa que a los niños no les enseñamos y los consentimos y les permitimos. Pasamos a lo segundo, que es la vida espiritual. El cristiano necesita y está consciente de todas estas realidades que son necesarias, de tener paz, de sentirse bien, en armonía con la naturaleza, la ecología y todo esto. El problema aquí es que
pues hay muchas enredaderas, hay muchas situaciones que se meten dentro del cristianismo. Y si no hay una preparación, si no conoces tu fe, tus dogmas, lo que marca la iglesia, lo que enseñó Jesucristo, lo que es, pues obviamente, pues es que con esto me siento mejor. Una espiritualidad, no, una verdadera espiritualidad cristiana no se trata o no es fundamentalmente para sentirse mejor. Es para hacer lo que es mejor para tu alma y para las almas que Dios te ha encomendado. Y por eso vivimos en una vida celestial o una vida de gracia, una vida hacia la vida eterna. Y es precisamente lo que queremos o pretendemos con la conversión continua. Empiezo con esto, voy con el segundo nivel hasta llegar al tercer nivel, que es vivir en el reino de la divina voluntad. Quiero lo que Dios quiere. Aunque quiero lo otro, y que es, o sea, esto no va a desaparecer. Para que digan, ay, es que quiero que Dios me quite. Quiero que Dios ya me quite este deseo de, que me quite estas ganas de, ya le pedí a Dios, pero Dios no lo hace, es culpa de Dios. Porque no me quita las ganas, no me quita los deseos. Les decía yo de un hombre que pues vino conmigo y dice, es que quiero dejar de tomar. Ah, pues vamos. Y un día fui a su casa, por X razón, y botellas por todos lados. Le digo, pues no, ¿qué querías dejar? No, es que yo le pedí a Dios que me quite las ganas de tomar. Le digo, no, chato. Así no funcionan las cosas. O sea, Dios no nos quita las ganas porque no nos quita la parte humana. Es como quitarte el cuerpo o quitarte, es amputarte. Pues, Orígenes, un teólogo que tomó literalmente el hecho de que si tu ojo es ocasión de pecado, córtatela, pues tenía problemas con la sexualidad y se castró, según dicen algunos que no fue verdad, pero el caso es que no se trata de que Dios nos castre, o que Dios nos quite los ojos, o que Dios nos quite el corazón para ya no sentir, no, se trata de que en esa transformación tú vas construyendo desde tus necesidades físicas, temporales, desde tus necesidades espirituales, para empezar a vivir aquí ya una vida eterna, una vida de gracia o la vida celestial. A eso tenemos nosotros que caminar en la conversión continua. Y pues lo interesante es que a veces vamos a estar acá, pero no dejamos de pecar y aterrizamos. Y esa es otra de las cosas. Mucha gente se decepciona de sí misma porque piensa que porque ya tomó un curso o porque ya experimentó algo o porque incluso tuvo una revelación privada, pues ya, o sea, como que wow, ya no voy a pecar, ya no voy a ser tentado. No, al contrario. Cuando uno descubre esto se va a dar cuenta lo que Dios le dijo o Jesús le dijo a San Pablo o le hizo ver a San Pablo. A Dios le he pedido que me quite este aguijón de la carne. Y solamente Dios me dijo, mi gracia te basta. ¿Qué quiere decir? Te va a acompañar eso toda tu vida. Y la única forma de enfrentarlo es desde mi gracia. O sea, porque algunas cosas sí desaparecerán, pero otras te acompañarán toda tu vida. Eso es una conversión continua. Ese proceso de ir creciendo, de ir madurando, de ir enfrentándote a esos temores. El problema ahí es cuando esos temores, esos miedos, esas situaciones toman el control de tu estado de ánimo, de tus sentimientos, de tus pensamientos, a tal grado de que es que yo le pedí a Dios que me lo quite. No, bueno, pues si voy a vivir con esto, es como ese vecino latoso, yo le llamo el vecino latoso, como tenemos aquí unos aquí abajo, que fines de semana ponen su música, todo lo que, y a veces ahora hasta entre semana, ponen su música todo lo que da. Eran 3 de la mañana y banda o cosas así. Hace tiempo se les dijo, ¿no? Pero por un poco tiempo lo volvieron a hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Enojarme? ¿O acostumbrar al cuerpo a dormir con el ruido? Bueno, es precisamente, si yo pierdo la paz cuando viene este sentimiento, cuando viene esta prueba, cuando viene esta tentación o cuando viene este dolor,
quítame este dolor. Se vale pedirle que lo quite. Yo le dije, Señor, que se les vaya la luz, pero no aquí, nada más allá. Sí, o sea, es que se les vaya la luz, que se les truene la bocina. Y pues a lo mejor no se da. Entonces, te basta mi gracia. Señor, concédeme poder dormir a pesar del ruido. Concédeme poder mantenerme firme a pesar del dolor. Y que no me amargue, ni que me deprima, ni que me enoje, ni que me lleve a un estado de irritabilidad que hace que yo después ofenda a los demás. Te dicen, bueno, ya, qué buenos días, dices, oye, ¿qué te pasa, no? Pues, o sea, ok, estás enfrentando esto, pero esto te roba la paz, pues ya no funciona. Por eso es un proceso de crecimiento, un proceso de maduración que nos va a ir ayudando. Y es precisamente, ahora imagínense cuántas personas han logrado esta vida celestial. Ahorita, ¿cuántos millones de personas somos? ¿6,000 millones? Si no es que más. De esos, ¿cómo se llama? 6,000 millones, antes no sé cuántos sean, pero vamos a suponer que 1,000 millones sean cristianos. Y de esos 1,000 millones, ¿cuántos han llegado a vivir una vida celestial? Creo que se cuentan con los dedos de una mano. Ahí no creo tanto, ¿verdad? Pero me refiero actualmente. Sacerdotes, monjitas, laicos, que no estamos viviendo esta vida. Tristemente. Y necesitamos empezar de todas estas situaciones, lo importante de hacer esta experiencia de conversión continua. Y bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar, es nada más para poder ir preparando todo este terreno que vamos a ir analizando, pero creo que quedó más o menos claro de lo que tenemos que ir haciendo. Esta conversión continua, repito, estamos acá y de repente caemos en una situación, o viene la tentación de lo temporal, o viene la tentación de lo espiritual, o viene la tentación de los sentimientos, o viene la tentación del miedo, o viene la tentación de la carne, y no quiere decir que no voy a caer, probablemente caigas, pero una cosa es que te caigas y vuelvas a luchar, a que, ¿ya para qué? No, pues, ¿para qué? ¿Para qué le echo ganas? No, pues sí, siempre, padre, son los mismos con la misma. Así hay gente, padre, pues ¿para qué se lo dice? Ya lo sabe. Le digo, no, yo no lo sé. Pero es que son los mismos. ¿Y a mí qué? O sea, no, yo no llevo cuenta de tus pecados, ni, ay, pues ya, a ver, no, o sea, imagínate si yo supiera o me estuviera acordando de tus pecados, pues no. O sea, tú arrepiéntate y si te caíste, levántate y échale ganas, pero no te quedes en esa, no, pues es que no he logrado superar, es porque eso probablemente no has entendido que te va a acompañar toda tu vida. O aprendes a vivir con eso, como cuando tienes una relación o una situación en tu trabajo donde sabes que hay una persona que siempre te provoca. Y si tú respondes, pues va a haber pleito, y si tú no respondes, pues, o sea, si ya sabes que va a venir con esos ataques, pues tú te preparas. Ok, me va a decir esto, simplemente lo ignoro. Y ya te vas preparando, pues es lo mismo, viene, si ya sé que padezco de la gula, pues ¿para qué me hago tarugo? Y tengo que aprender a controlar eso, o también no meterme a la boca del lobo. Ok, padezco de la gula y compro comida que no me hace bien y compro comida de más o guardo dinerito, pues obviamente ahí es donde viene esa conversión continua. Y en algunas cosas las vas a ir logrando, otras vas a caer, te tienes que levantar y seguir luchando. Esa es nuestra situación. Y si no lo entendemos, pues desgraciadamente ahí es donde muchos van a decir, no, pues es que ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué lo decimos? Si no cambiamos, pues, entonces no has entendido este proceso. Muy bien, muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Estábamos viendo estos 3 niveles de la vida del ser humano, la vida temporal, la vida espiritual y la vida celestial. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.